el hecho que nazcan bebés mal formados, por ahí viene en general, si bien hay causas genéticas, cromosómicas y monogénicas, pero la mayor parte son de causas desconocidas. Pero sabemos que cuando es desconocida es porque hay muchos factores en juego, y por eso lo llamamos multifactorial. Pueden ser efectos teratogénicos, de infecciones, radiaciones, contaminantes ambientales y pesticidas, medicamentos y drogas, operando durante el embarazo, durante la gestación, y alterando la formación del ser humano in útero. La siguiente. Todas ellas son por lo que llamamos interacción genético-ambiental, multifactorial, muchos factores. Acuérdense. La siguiente. Pero también, y acá sí viene a lo que yo quería decir de lo que nos enfermamos y nos terminamos muriendo, todos, por supuesto. Cáncer, enfermedad coronaria, diabetes, obesidad, asma, epilepsia, Alzheimer, psicosis mayores, y de seguido. Ustedes agarran cualquier texto de medicina interna y van a ver que todas las enfermedades tienen algún componente genético, todas. Por supuesto también lo tienen ambiental. Y en general nosotros lo que decimos es que todas estas enfermedades, que las estudian los genetistas, tienen más componente ambiental en su causalidad que genético. Sí. Psicosis mayores quiere decir la depresión bipolar, la esquizofrenia, o sea, la psicosis, las enfermedades mentales graves. La siguiente. Ahora, entonces, esto es lo que ustedes más o menos tienen que usarlo de grilla para entender muchas de las cosas que yo les voy a decir ahora, y que tiene más que ver con lo social, por decir alguna cosa. Primero, hay algo que llamamos reduccionismo genético y algo que llamamos determinismo genético. Son ideologías que han primado mucho en el siglo XIX y XX, y todavía se resisten a desaparecer. Y es que el reduccionismo lo que plantea es que la principal explicación de la salud, la conducta, los fenómenos sociales, los estilos de vida está en los genes. Eso es lo que dice el reduccionismo genético. O sea que todos los fenómenos humanos pueden ser en última instancia reducidos al efecto de los genes. Esto, como ustedes se dan cuenta, no es cierto. Pero fue cierto. Fue cierto durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. ¿Por qué? Porque todo dependía de quién manejaba, quién dirigía el imaginario colectivo con respecto al efecto de los genes. Por ejemplo, para explicar por qué, de acuerdo a los reduccionistas, hay razas y hay razas superiores y razas inferiores, tenían que recurrir al reduccionismo. Tenían que decir, no, las razas primero existen, y nosotros podemos demostrar que hay razas más de mejor stock genético que otras, razas más inteligentes que otras, etcétera, etcétera, razas más puras que otras. Todas esas supercherías fueron la ley de la ciencia en buena parte del siglo XIX y del siglo XX. Eso fue lo que permitió el comercio de esclavos, mucho antes de ello. Ustedes saben que las razas, la especie humana fue clasificada en razas allá por el siglo XVIII, por Linnaeus, que era un biólogo, un botánico, que bueno, nos clasificó a los seres humanos en 4 o 5 grupos humanos estancos, y por supuesto con valoraciones. La raza blanca fue siempre la mejor, etcétera. Eso fue lo que permitió que las doctrinas cristianas, por ejemplo, no se opusieran al comercio de esclavos, porque decían, bueno, después todos los negros, de acuerdo a la clasificación esta, tienen son menos seres humanos que los blancos, etc. Ese es el reduccionismo genético. El reduccionismo genético hace desmerecer los factores ambientales que tienen que ver con la formación, crecimiento y desarrollo humano. Y ahora vamos a ver cómo se da eso en la práctica. Determinismo genético es algo, es un pariente del reduccionismo, y que si algo es genético no hay nada que hacerle, no hay factores ambientales que lo puedan
que lo puedan alterar o lo puedan modificar. Y esto es, por ejemplo, en esta doctrina se basó todos los que decían que al que no rinde en la escuela seguramente es por un problema genético, no nos vamos a gastar en tratar de corregirlo o mejorarlo y demás, porque eso es genético y eso no se mejora. Y esto fue una de las corrientes que impidió y retardó todo sobre todo en Estados Unidos, todo lo que eran los programas para mejorar el rendimiento escolar de los chicos pobres, negros, latinos, etc. La siguiente. Entonces, ¿qué hace el reduccionismo? Exagera las explicaciones genéticas para todo en la vida. Discrimina, favorece y da argumentos para la discriminación en los seguros de salud y en el empleo a gente que tiene características genéticas que le imponen alguna discapacidad. Ultra simplifica y distorsiona en los medios de comunicación masiva los hallazgos científicos. Y ustedes si leen la prensa, y acá cualquiera, no solo Clarín, están todos, es decir, los medios de comunicación masiva están todos infatuados con los genes, con la genética, con la genómica, y todo tiene alguna explicación genética, y de ahí y eso es lo que nos va a permitir solucionar todos los males de la humanidad. Para que vean que soy equilibrado y balanceado, en el portal del Ministerio de Ciencia y Tecnología actual, me he enterado de que se están generando todas unas plataformas de genómica en colaboración con empresas privadas, en donde yo, es decir, nunca escuché, o mejor dicho, nunca leí un discurso tan reduccionista como ese, de que la respuesta está en los genes, de todo, para mejorar la agricultura hasta para mejorar la salud, etc. Y eso no es así, es una falacia, es una gran falacia, y es una falacia que en base a promesas de curaciones rápidas, basadas en la genómica, y de distorsiones en las prioridades de investigación, es lo que va dirigiendo el flujo de recursos para todo, porque tanto la investigación como la prevención y tratamiento de las enfermedades depende de dónde nos situemos para ello. Y si hay plata solamente para la genómica, eso quiere decir que estamos mal. La siguiente. Ahora, el término enfermedad genética en realidad cada vez es más obsoleto, porque si yo les dije que todas las enfermedades tienen componente genético, que también lo tienen ambiental, entonces ¿a qué vamos a llamar enfermedad genética? ¿Qué sé yo? La epilepsia es una enfermedad genética, el cáncer es una enfermedad genética, el infarto de miocardio es una enfermedad genética. Entonces, está medio perínido. Entonces, claro, por eso yo pongo acá que la prevalencia y el impacto depende de qué definición adoptemos. El impacto y la significación de la dolencia genética sobre la salud depende también de la situación general de salud de la población. Nosotros vamos a evidenciar problemas genéticos, sobre todo en poblaciones en las cuales hemos podido controlar los factores, digamos, esencialmente ambientales, infecciones, desnutrición, accidentes, etc. Entonces, claro, si nosotros tenemos todo eso controlado, no se va a decir, bueno, ¿de qué se nos enferma y se nos muere la gente? Bueno, de enfermedades genéticas, pero es porque todo lo demás ya está controlado. Entonces, por supuesto, la situación de salud, a su vez, depende del desarrollo del país y de la equidad social y la distribución de bienes y servicios. O sea que no hay, acá lamento mucho, pero no hay simplificaciones que uno pueda hacer. Yo les puedo decir la frecuencia de cada una de las enfermedades que existen, pero si yo quiero decir, bueno, cuánto me impacta sobre la salud colectiva el total de las patologías claramente genéticas, en el sentido que las monogénicas, por ejemplo, o aquellas multifactoriales en las cuales el factor genético es muy importante. Hay muchas enfermedades multifactoriales donde el factor genético es muy importante, qué sé yo, cáncer de mama, por ejemplo,
o enfermedades cardiovasculares. Hay muchos factores que están regulados por genes y que afectan nuestro riesgo de tener infarto de miocardio en épocas tempranas de la vida, en edades tempranas de la vida. Y eso que tiene que ver con el metabolismo del colesterol y con otras cosas que son claramente genéticos. Pero entonces no es algo que nos sirva mucho, salvo cuando tenemos que ir a discutir con los salubristas o con el Ministerio de Salud a ver que hagan un programa para tal o cual enfermedad, el decir que cuánto impacta lo genético, porque lo genético está indisolublemente entrelazado con lo ambiental. Así es. Y en realidad nosotros podemos hacer control de enfermedades genéticas a través de modificaciones ambientales y de estilo de vida que ahora vamos a ver. Entonces, lo cierto es que los trastornos genéticos se pueden prevenir. A diferencia de lo que decían los deterministas, que no, si es algo genético no se puede hacer nada, no, es mentira. Todas las acciones médicas, lo que sí es cierto es que todas las acciones médicas y sanitarias, ya sean a nivel de individuo o en forma colectiva, poblacional, que sirvan para prevenir trastornos genéticos y defectos congénitos, deben contar con la voluntariedad y el consentimiento de las personas. Esto tiene que ver con la ética de las acciones médicas y que en realidad no es privativo de los trastornos genéticos. En toda intervención médica o de salud tiene sus pros y sus contras, sus riesgos y sus beneficios. Entonces es lógico que las colectividades y los individuos tengan un rol en decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso es lo que quiere decir autonomía, y la autonomía se expresa en el consentimiento para las acciones, salvo aquellas que están mandadas por ley. La ley se supone que es producto de una sociedad democrática, etcétera, etcétera. La pesquisa neonatal está mandada por ley, entonces ahí no hay tutía. Pero es tan así, todo es relativo en la vida. Está hecha la ley, pero que se cumple la ley, no se cumple. Bueno, los estudios muestran que la ley de pesquisa neonatal a nivel nacional, en todo el país no se cumple en el 100%, ni en el 70% ni en el 80%, es más o menos un 60% de cobertura. Y ahí es un tema ya de inequidad. De inequidad porque las provincias más pobres en general tienen sus leyes propias, porque ustedes saben que acá somos un país federal, se nos dice, eso quiere decir que las leyes, las provincias pueden adherirla o no. Y todo lo que tiene que ver con salud, lamentablemente, como no es algo que por constitución las provincias se lo hayan delegado a la nación, cada provincia hace lo que quiere. Entonces eso implica inequidad. La siguiente. Ahora, ¿ustedes se acuerdan o conocen lo que son los niveles de prevención? Allá por la década de los 50 a los 60, del siglo pasado, Dios me libre, que viejos somos, Lever y Clark, unos epidemiólogos, establecieron niveles de prevención de las enfermedades. Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Entonces, yo ahora voy a tratar de ver de qué manera en esos tres niveles de prevención, y les voy a agregar un cuarto, ya van a ver, porque yo soy muy original, un cuarto nivel, qué es lo que se puede hacer para prevenir los defectos congénitos o las enfermedades genéticas en general. Recuerden que hay dos cosas que hay que tener en cuenta para esto. Primero, el conocimiento. El hecho de que la mayoría de enfermedades clásicamente genéticas, hereditarias, pasan por el proceso de la reproducción humana, se heredan. O sea que uno tiene que meterse en eso. Otras ocurren, la mayor parte de las anomalías cromosómicas ocurren por accidente en la división celular, de las células que van a las células reproductivas, la formación del espermatozoide y del óvulo. Cuando yo digo accidente en la división celular, no quiero decir que no sean por influencias exógenas, por influencias ambientales, que lo son en gran medida, ahora lo voy a decir. Pero lo cierto es que a lo que quiero ir con este par de frases es que es esencial el conocimiento de la gente. La gente tiene que conocer
Por eso hay mucha gente, entre los cuales me incluyo, que pienso que la genética tiene que enseñarse desde la escuela primaria. Una gente tiene que ser, tiene que tener, tiene que estar alfabetizada en cuestiones básicas de biología para poder después tomar decisiones personales. Pero por eso hablamos de educación y conocimiento del público y de los profesionales de salud, que los menos son los que están versados en algunas de estas cuestiones que estamos hablando. ¿Por qué? Porque como algunas de las cuestiones de prevención tienen que ver con decisiones, primero con ofertas de servicios y de prevención, que ahora vamos a ver, pero después ofertas que algunas personas, como tienen que ver con el proceso reproductivo, muchas de ellas hay medidas que algunas personas prefieren no tomar, pero tienen que no tomarlas, y ahora vamos a ver ejemplos basados en información, en conocimiento, y no en prejuicios, en supersticiones o en creencias dogmáticas. Quizá una de lo principal, si uno dice, bueno, yo quiero saber, si yo estoy en un centro de salud y me dedico, yo quiero saber en todas las personas que me consultan, cuáles tienen riesgo genético aumentado, tengo que preguntarles. ¿Y qué se pregunta? Historia familiar. Historia familiar es fundamental. Pero hay que saber historia familiar, no solamente preguntarle por sífilis y tuberculosis, como muchas veces se hace. O se hacía, cuando yo era jovencito. Historia familiar, porque hay que preguntar si hay problemas de cáncer, problemas de cardiovasculares, problemas de defectos congénitos, y poder sistematizarlo de una manera que le permita al médico en atención primaria evaluar un poco el riesgo de esa pareja. Prevención de exposición a mutágenos y teratógenos. Eso es prevención primaria. Todos nosotros estamos sujetos a mutágenos y teratógenos, porque ahora lo defino. Mutágenos ya le dije, bueno, son los que producen mutaciones. Teratógeno es cualquier sustancia, cualquier agente, porque puede ser biológico, químico, físico, etcétera, que a la que un embarazo puede estar expuesto y altera el desarrollo morfogénico del embrión y del feto, o sea, produce malformaciones. Eso es un teratógeno. Un teratógeno muy conocido históricamente es la talidomida. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque son jóvenes, pero en su mayoría. La talidomida es porque se usa todavía en medicina, pero en aquella época se usaba, en los años 50, se usaba sobre todo en Europa para tranquilizar a las mujeres embarazadas. Parece que las mujeres embarazadas, por definición, están intranquilas y necesitan medicamentos para estar más tranquilas. Y bueno, eso fue la talidomida, bueno, toda una historia, léanlo, porque es trágico lo que ocurrió. Miles y miles de bebés nacidos, finales de los 50, 56, 57, 58, sobre todo en Alemania y en otros países de Europa. En Estados Unidos, curiosamente, no se permitió la entrada al mercado de la talidomida, pero en fin. Bueno, la talidomida es un teratógeno. ¿Saben cuál es el otro teratógeno potentísimo? El alcohol. El alcohol. Por eso todos los bares que dan que venden bebidas con alcohol le dicen, ojo, si está embarazada no tome alcohol. A las chicas que van a embarazarse, alcohol cero durante antes de la concepción. Cero. Y cero es cero. No es que un vasito de vino le vaya a producir algún problema, seguramente que no, pero la verdad que nadie conoce cuál es el nivel mínimo por debajo del cual una ingesta de alcohol puede no ser teratogénica. Y el problema con el alcohol es que tiene un espectro fenotípico, digo, o sea, de expresión clínica, que es un abanico, es un espectro. Un chico que simplemente aprende mal en la escuela puede ser por efecto de alcohol tomado durante el embarazo.
y puede ser por un montón de otras causas. Pero quiero decir, el alcohol puede ser muy sutil en sus efectos. Puede ser también muy ostensible y puede producir malformaciones diversas. Así que, pero sobre todo actúa sobre el sistema nervioso central. Entonces, prevención de, bueno, los agroquímicos. Acá tenemos toda una polémica en el país con respecto al efecto del glifosato, que es el que se usa para mejorar la producción de soja, etcétera, etcétera. Y bueno, hay todo indica que el glifosato es mutágeno y teratogénico. Bueno, que es muy difícil probar estas cosas más allá de dudas razonables. O sea que es difícil probarlo, pero hay muchas evidencias. ¿Perdón? ¿Por qué es difícil probarlo? ¿Por qué es difícil probarlo? Bueno, acá entramos en otro terreno, y es que las anécdotas no sirven. Algunas anécdotas en medicina pueden servir, como la anécdota de cómo Jenner descubrió la vacuna contra la viruela. Esa fue una anécdota de un caso con un chico, con el hijo, con esto, lo otro, de la vaca. Pero en medicina nosotros necesitamos probar fenómenos estadísticamente. No, yo no digo que están probados o no, hay mucha polémica, hay mucho dato. Si ustedes le creen a Monsanto, van a decir, no, todos los estudios que dicen que es teratogénico o mutagénico son tan mal hechos, y viceversa. O sea, cuando hay polémica, hay polémica. Yo no voy a entrar en la polémica acá. Lo que quiero decir es que es difícil probarlo. Es difícil probar cualquier agente ambiental que produzca defectos congénitos. Y así ha sido, así ha sido a lo largo de toda la historia. Uno de los, hizo falta, por ejemplo, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki para probar definitivamente que la radiación produce de malformaciones congénitas. ¿A qué voy? Que hizo falta algo terrorífico como eso, con una dosis masiva. Hasta ese momento se sabía que la radiación producía roturas cromosómicas, pero probar. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas causas de defecto congénito, muchas. Entonces es muy difícil aislar una que se agregue para estudiarla. Y la que se ha agregado es el glifosato. Por supuesto, hay muchas maneras epidemiológicas. Esto ya depende del desarrollo de la ciencia de la epidemiología, que es estudio de poblaciones y estudio en este caso, de factores teratogénicos. La mejor manera de probar una acción teratogénica es tener una base de datos de frecuencia de malformaciones, y eso existen. Son los registros de malformaciones congénitas, que existen en muchos países, pero todavía no en la Argentina de la forma como te puedo decir. Déjame terminar este asunto. No, le digo a Liliana, ¿qué tal? Cuando ocurrió lo de la talidomida, por ejemplo, prácticamente no existían registros de malformaciones congénitas. Entonces, ahí sí, la anécdota jugó un papel fundamental, pero más que anécdota, ¿viste? Bastaba ser un médico o un observador inteligente de lo que o ser un pediatra o ser un neonatólogo para decir, caramba, están naciendo muchos chicos sin brazos, ¿qué es esto? Bueno, pero eso fue anecdótico hasta que se empezó a tipificar toda la estadística y la epidemiología, y demostró que efectivamente una cosa es demostrar la ocurrencia de algo y otra cosa es demostrar la causa de lo que ocurre. Entonces, demostrar la causa de lo que ocurre, entonces uno tiene que tener registros de malformaciones de base, y frente a la incorporación de cualquier sustancia que pueda ser teratogénica, o sea, producir malformaciones, uno tiene picos de frecuencia. Y eso está hoy en día está muy, como es estandarizado, no estandarizado, pero está muy trabajado desde hace 20, 30, 40 años, cómo se detectan picos
de frecuencia alta y están incluso categorizados como rumores, como certezas, etcétera, etcétera. Eso está muy... Lo que pasa es que si uno no dispone de una base de datos de frecuencia, es muy difícil detectar un aumento de frecuencia, porque entonces los aumentos de frecuencia pueden ser simplemente anecdóticos, simplemente porque la gente se pone a diagnosticar mejor y entonces aparecen más casos, etcétera. Entonces, a lo que yo voy, y no voy a detener mucho más en esto, salvo decirles que digamos, el efecto de sustancias ambientales que afectan el desarrollo fetal es algo difícil de probar. ¿Cómo es Gonzalo y después Liliana? Sí. Una cosa muy pequeña, entrar en la polémica acá No vamos a entrar en eso, porque esto no es una... pregúntenle a Pat... tan difícil de demostrar como que no produce los defectos. Entonces, para esto se está implementando desde hace mucho tiempo lo que se llama el principio precautorio. Cuando hay suficientes dudas y cuando no se... Entonces se invierte la carga de la prueba y se dice, entonces debería ser Monsanto el que demuestre que no causa defectos congénitos para ser doctor. Simplemente eso. No, yo quería comentar que hay un registro que todavía es insuficiente, que se llama RENAC, y que registra malformados, ¿no es cierto?, de una manera, digamos, todavía insuficiente. Son 120 maternidades en todo el país y lo que se detecta es, bueno, defectos congénitos, pero no, eso no nos permite hablar del neurodesarrollo, cómo se van a desarrollar esos chicos. Hace poquito hubo una reunión del RENAC y digamos, no hay todavía resultados concluyentes, pero se muestra que en las regiones expuestas, donde hay provincias sobre todo con mayor nivel de cultivos y exposición a agroquímicos, hay un ligero incremento, pero de defectos congénitos. Todavía no está profundamente analizado, pero tampoco podemos esperar un patrón homogéneo de malformación porque por todo lo que vos explicabas antes, porque son muchos los teratógenos que se asocian, no se usa solamente el glifosato. Claro, el problema es ese, la multifactorialidad. Exactamente. Sí. ¿La formación es esa contaminación por plomo? No, el plomo afecta básicamente el desarrollo neurológico del sistema nervioso central. Produce problemas de todo tipo a nivel funcional, pero no estructural morfológico. Bueno. Pero de detalles, por ejemplo, de cobertura, de definición de diagnósticos y de análisis de las circunstancias de esos embarazos. Y eso el RENAC no lo hace. RENAC, bueno, suponete, ¿cuál es la provincia más ojera? ¿Qué sé yo? Santa Fe. Bueno, que en Santa Fe puede haber una frecuencia más alta de malformaciones congénitas que en Tierra del Fuego, por decir una cosa. Bueno, ese puede ser un primer paso, pero hasta que llegues a una determinación es muy difícil. Por ahí tiene más sentido los trabajos experimentales, que tenemos investigadores acá que están ocupando. Y además, si vos experimentalmente probás en otras especies un efecto efectivamente de alteración teratogénico, bueno, tampoco lo prueba, porque sepan que la talidomida, por ejemplo, que fue probada, no me acuerdo si en ratas o qué sé yo, hay una especificidad de especie. O sea, lo que es inocuo en la rata puede ser gravísimo en el ser humano. Entonces, eso es muy complejo. A eso me refería cuando que no es fácil demostrar un efecto teratogénico. De hecho, las sustancias que son claramente teratogénicas, y mire que estamos expuestos a miles, ni tenemos idea de las que estamos expuestos, en las cosas que comemos o en el aire o lo que fuera, pero no superan más de una veintena de teratógenos que están absolutamente comprobados. Sí, en la siguiente. Del interior de un pueblo de Córdoba. Es muy chiquito, entonces todas las... No es Ituzaingó, ¿no? No es Ituzaingó.
donde están los pueblos fumigados, ¿eh? De un barrio, sí. Pero toda la periferia del pueblo, o sea, vos cruzás la calle y está el primer campo, o sea, está pegado la soja con la casa de la gente. Y se estaba haciendo un estudio allá hace mucho, cuando yo vivía allá, pero bueno, nunca se puede llegar a nada, obviamente, porque el campo es muy fuerte y obviamente la cooperativa que se encarga de eso no permite llevar charlas en contra y bueno, no se puede hacer nada, pero de que en toda la periferia hay una alta... O sea, hay mucho cáncer, hay todo en la periferia y se desarrolla todo el tiempo y los casos vuelven a, o sea, por ahí el cáncer de mama logran curarse, entre comillas, y vuelven a tener y así todo se da en toda la periferia y en todos los pueblos. Sí, estamos totalmente de acuerdo, eso es una realidad. Uno lo que podría plantearse como cuestión social, digamos, ¿por qué no hay recursos para investigar esto mejor de las posibilidades? Eso, social y político. Son decisiones políticas. No, por supuesto, sí, es así. Pero con el cáncer en general, hace tiempo que se sabe que, digamos, el cáncer, ¿qué es? Es un desarrollo, una división descontrolada de las células y producto, obviamente, de mutaciones, de trastornos en los genes que regulan la división celular. Eso ha llevado a alguna gente a decir, no, el cáncer entonces es una enfermedad genética, pero es una verdad a medias, porque es genética en el sentido de que uno de los intermediarios para que ocurra el cáncer es una alteración en los genes de las células. Pero ¿cómo se produce esa alteración? O sea, se produce desde el medio ambiente, eso no cabe duda. Radiaciones, tóxicos, lo que fuera. A veces virus. Entonces, ¿cómo se estudia eso? Porque el problema es la cuestión de lo anecdótico y lo no... uno tiene que probarlo científicamente. Pero eso es algo de prevalencia, no sirve de nada. Sirven para decir, esto hay que investigarlo. Pero entonces hay que investigarlo. Pero mientras se investiga... No, lo que decía, por supuesto, lo que decía Gonzalo del principio precautorio es obvio. Si hay dudas, momentito. Entonces sí, acá entramos en el terreno económico, político, etc. Después de todo, esto no tiene mucha diferencia con el tabaco. Escúchenme, el tabaco produce cáncer de pulmón desde tiempo inmemorial. Y desde tiempo inmemorial se sabía, inmemorial quiero decir en la década de los 40 o 50, eso ya quedó más allá de cualquier duda científica, porque con el tabaco es más fácil porque uno puede estudiar a las personas, puede cuantificar la exposición al tóxico, etcétera, etcétera. Y los ingleses probaron esto en la década entre los 40 y los 50. Ahora, y todavía se sigue produciendo tabaco y sigue habiendo cáncer de pulmón debido a tabaco. Se cargaron una ley después de 50 años que se prohibía fumar por lo menos en ámbitos de medicamentos. Bueno, por supuesto, al final la sociedad va a producir, la sociedad eventualmente produce respuestas, pero son sumamente incompletas. Pero por el valor económico de las tabacaleras, ahora se están reconvirtiendo la mayoría, pero les va a llevar generación en reconvertirse a otras industrias. Y son problemas que uno no puede, digamos, yo, si por mí fuera, las prohibiría de hecho, pero uno se tiene que poner, digamos, en el papel o en la situación de que estas cosas son muy complejas, porque está todo engranado con todo. Está los intereses económicos, está el empleo, está el trabajo es decir, el empleo del tipo que recolecta el tabaco. No es algo simple, no es algo simple. Una consulta. Sí. Bueno, yo no soy médica, pero por ahí veo
trabajo en un hospital, como un incremento, o por lo menos más detección de las que se llaman autoinmunes o enfermedades. Ahí como, porque no las mencionas. No, sí. Bueno, no puedo mencionar todo, pero sí, no, cierto. Pero digo, bueno, pero eso tiene que ver, sí. Eso tiene que ver, bueno, es que, viste, con cosas que uno no tiene idea de por qué se produce. Bueno, la enfermedad autoinmune todavía es un gran interrogante desde el punto de vista biológico, médico, etcétera. Y y cuando algo no se sabe, hay teorías de todo tipo. Desde las teorías de la depresión, de la psicología, de lo que fuera, hasta agentes que te lo produzcan. Obviamente algo que es autoinmune, sobre todo la tiroiditis autoinmune, es prácticamente, no sé, me preguntaría cuántas de acá están tomando tiroides, porque en realidad es muy frecuente en las mujeres jóvenes. Y cada vez más yo me entero que casi todas las mujeres que yo conozco están tomando tiroides. ¿Por qué? Por tiroiditis autoinmune. ¿Se pesquisaba antes en mujeres jóvenes? Sí. ¿Se pesquisaba? Espera, se pesquisaba. Cuando una tiroiditis te da hipotiroidismo, el hipotiroidismo se conoce y se detecta clínicamente y se confirma muy fácil desde hace un siglo por lo menos, qué sé yo. Ahora, y también por algunas pueden tener bocio, qué sé yo. Pero es probable que aumente, que yo no conozco el tema de las autoinmunes, pero pero tenemos una médica en la Universidad de La Matanza que está, justamente el tema de ella, acaba de regresar de España y va a dirigir un grupo de investigación sobre enfermedades autoinmunes ahí en la Universidad de La Matanza. En fin, todas estas cosas requieren investigación. No se puede, es decir, en medicina vuelvo a decir, las anécdotas sirven poco. No es que no sirvan, pero sirven para generar sospechas que después tienen que comprobarse científicamente. Sí. Lo que se entiende como estrés, que podría quedar en ese plano de las anécdotas, ¿cree que también tiene puede ser, sí. impacto desde lo que traía dentro del espacio ambiental? Posible es, hay que demostrarlo. La medicina tiene sistemas de investigación y de comprobación científicas. Vos decís, bueno, yo todas mis pacientes están estresadas y les veo montones de problemas médicos. Bueno, eso es un nivel de sospecha, pero no es de prueba de nada.